Bueno, yo estoy con un gran amigo mío de Portugal y nacionalidad argentina también, que es el doctor Marcos Pino de Escobar, que es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina, y se dedica al estudio del pensamiento político contrarrevolucionario, especialmente a Charles de Mourras y Antonio Oliveira de Salazar, que es una personalidad muy importante en Portugal, y sobre la cual él hizo la tesis. Hizo un libro que yo lo tengo en mi poder también, muy interesante. Y bueno, lo llamé lo convocamos a esta reunión para hablar de temas, temas de actualidad o de historia, en fin, un poco tema libre. En algún momento también hablaremos podemos dedicar algún Zoom a tu tesis o a Oliveira de Salazar, que por ahí la gente no lo conoce demasiado, pero que fue muy importante. Y yo, ya que estábamos, quería sacar un tema que se me ocurre, es el tema de la inmigración, ya sea europea, se puede ser un poco acá en Hispanoamérica también lo que está pasando, pero sobre todo en España y en Europa, que está candente el tema. Y bueno, vos tenés datos más ciertos que lo que yo puedo ver o escuchar por internet, ¿no? Sí, es un problema, a mi juicio, fundamental, y creo que para mucha gente también, porque lo que está pasando acá no es un fenómeno nuevo. Ahora lo que ha pasado es que la escala, la dimensión del problema ya no se puede ocultar. Es una verdadera sustitución de la población autóctona, ¿no? En lo que está pasando. Hay números que son verdaderamente escalofriantes. La velocidad del cambio es quizás lo más impresionante. Ya no es ni siquiera el cambio per se, pero la velocidad del cambio ya no es un problema en las capitales, en las grandes ciudades, en Europa Occidental, pero ya en el interior, ya en pueblos chicos, en zonas que eran muy tranquilas. Los números son realmente impresionantes. Yo te podría dar algún ejemplo acá en Portugal. Primero te voy a comentar dos cosas, ¿no? Dos anécdotas. Yo tuve que renovar mi pasaporte y descubrí, bueno, en el medio de la pandemia, y descubrí que en los locales habituales donde en los centros de identificación, etcétera, ya estaba todo cerrado por la pandemia. Entonces uno intentaba hacer los trámites por internet y descubrí que había un decreto que prohibía la renovación y la emisión de pasaportes por la pandemia. Se prohibía y uno tenía que probar, que documentar una situación de emergencia para renovarlo. Bueno, yo tenía razones para sacarlo, me documenté y entonces me fue dicho que tendría que ir al aeropuerto, el único lugar que renovaba pasaporte. Entonces tomar un turno, etcétera, etcétera. Tomé el turno, llegué al aeropuerto. En un día de semana, a la tarde, y había 12 personas adelante mío, 12 personas que esperaban ser atendidas. De las 12, 6 eran industánicos, no sé si de Pakistán o de India o de Bangladesh, o sea, la mitad. Y de los otros 6, había 3 chinos y 3 portugueses. Bueno, en 12
Vos que sos el hombre de los números, el ingeniero. Bueno, una segunda anécdota. También tuve que cambiar mi permiso para manejar. Yo tenía un permiso muy antiguo, inglés, del tamaño de una página de diario, y ahora son tarjetas plásticas. Bueno, se hacía un canje. Yo les entregaba el mío, el inglés, y las autoridades acá me emitían el portugués. Bueno, un proceso que llevaría 30 días. Te dan un papelito y después tienes que volver para el permiso. Bueno, total que estuve 9 veces en el lugar porque era un desorden tremendo y bueno, es otra cosa. Pero te cuento que yo esperaba 3 horas, 4 horas, 5 horas para ser atendido. Me llevaba un libro, me ponía ahí, bueno, como 7 veces en 9 meses. Y yo aprovechaba para observar una cosa, la cantidad de gente que estaba ahí. Eran colas que casi daban la vuelta a la manzana. Y bueno, una compensación del problema fue que yo pasé por la casa donde vivió el rumano Mircea Eliade, el gran filósofo, tratadista de las religiones. Bueno, yo te cuento que la cantidad de gente era tal y yo empecé a tomar nota en las 7 veces. Había como 25 o 30% de portugueses, solamente. Un cuarto de los que estaban ahí en las 7 veces, yo les contaba. Uno puede tener una buena idea de lo que está pasando a través de estas experiencias personales, ¿no? Pero después hay los números. Acá hay un gran problema que es una bajísima tasa de natalidad. Claro, Acá discúlpame, no hay, sí, discúlpame, te hago una observación. Hubo alguien que no sé quién, que dijo, no a Europa no la vamos a conquistar con las espadas, sino con el vientre de nuestras mujeres. sí, Y, bueno, ahora yo no me acuerdo exactamente si fue Gaddafi, creo sí, que Gaddafi de Libia, no sé si fue él o entonces alguien de Turquía, claro. el actual mandatario en Turquía, no sé si fue él o a lo mejor fue otro, fue um, uno de Sí, Argelia, tal vez se le uno de Argelia. atribuía a Gaddafi, pero sea uno u otro es lo que No, está pasando. sí, exactamente, exactamente. Pero te doy un dato. Acá la tasa de fertilidad o de natalidad es más o menos alrededor de 1,2. O sea, es grosso modo la mitad de lo que sería necesario para mantener la población, para mantener, no para Sí, sí, aumentar. Y hay un problema con el dato, es que el gobierno no publica, no te dice qué porcentaje es de mujeres portuguesas y qué porcentaje de mujeres extranjeras. Pero bueno, pero te digo otra cosa, de cualquier forma nos llega para la mitad de lo que sería necesario para mantener. El año pasado, o mejor, el 2020, hubo 80.000 nacimientos acá. Estamos hablando de un país con una población residente de 10 millones. 80.000 nacimientos. Yo te diría más o menos que la mitad serían de portugueses de sangre. La mitad. El año pasado ya salieron los números, los nacimientos bajaron 10.000, fueron solamente 70.000. Otra vez yo te diría la mitad de portugueses. En cambio, las naturalizaciones de extranjeros ya están alrededor de 200.000 al año. sí. Entonces, ¿ves? Se producen portugueses de papel o de plástico y no de
de carne y hueso, ¿no? Claro. Es lo que está pasando. Después, la cantidad de inmigrantes también está aumentando a cada año, alrededor de 200.000, bueno, 200.000 al año les conceden residencia. Así que otra vez, no es necesario ser un matemático o ser un gran matemático para ver que los números no cierran, ¿no? Los números para los autóctonos, ¿no? Estamos hablando de cambios de 1%, 2% al año de la población. Lo que pasa es que en 10 años, en 20 años, bueno, vamos a ser minoría en nuestra propia casa. Es algo tremendo. Pero cualquier uno que viaje a Francia o a Inglaterra o a Alemania se va a dar cuenta. Si me permitís, hay un libro muy interesante que se llama La invasión de Europa. Está en francés, te lo muestro acá. Está escrito por Jean-Yves Le Gallou, que fue muy cercano a Jean-Marie Le Pen, cuando Jean-Marie Le Pen era el líder de la Frente Nacional en Francia. Y Jean-Yves Le Gallou se separó, bueno, se alejó desde el momento en que la hija de Le Pen se hizo cargo del movimiento. Y acá hay estadísticas de país a país en Europa y hay cosas realmente muy, muy, muy interesantes, porque uno piensa, cuando uno habla de Portugal o de Francia o de Inglaterra, piensa siempre en el ultramar y piensa que tener poblaciones de otros continentes era algo muy natural, pero no es así, porque te puedo dar ejemplos de Escandinavia, te puedo dar ejemplos de Austria o de Suiza, ¿no? Y los números son impresionantes. Te voy a dar algunos ejemplos. Acá, por ejemplo, Suecia, liberalísima, ¿no? Democratísima y liberalísima. La población extranjera ya está en el 25% de la población del país, ¿no? El 25%. Y aquí, repito, también uno no sabe exactamente, el número será mucho más importante, mucho más alto, porque no cuenta, no incluye las naturalizaciones. Bueno, Suecia, 25%. Bélgica, por ejemplo, 16,7%, pero también sin incluir las naturalizaciones. Después tenemos Dinamarca. Dinamarca, estamos hablando de más o menos, en una población de 5.800.000 habitantes, ya tenemos 800.618, o sea, casi un millón. Y también, repito, sin incluir las naturalizaciones. Reino Unido es tremendo. Reino Unido es tremendo. Una población de 66,4 millones y se dobló el número de extranjeros entre el 2004 y el 2018. Y seguimos, ¿no? Seguimos. Alemania es algo tremendo, sobre todo gracias en los últimos años, gracias a Merkel, que abrió las puertas de par en par, ¿no? Millones y millones. 82 millones de habitantes, 13 millones de extranjeros. Otra vez, sin los números para las naturalizaciones, o sea, el número es mucho más importante. Y seguimos con Austria, con Holanda. Holanda es realmente impresionante, un país ¿no? tan tolerante, ya 17 millones de habitantes y 4 millones de extranjeros. Y seguimos. Y Claro, acá, por ejemplo, sí, perdón, sí, adelante. sí, la verdad que parece trágico, porque además de eso,
hay que ver que la gente autóctona, digamos, tiene un índice de natalidad mucho menor que los extranjeros. O sea que ese 20% que hay ahora, dentro de poco, aunque no venga más gente, van a ser el 40, van a ser el 60, van a ser el 80. Y además de eso hay otra cosa, me parece a mí, que cuando hay pocos son tolerantes hacia los autóctonos, ¿no? Pero como son muchos, se hacen intolerantes hacia los autóctonos. Le quieren imponer su propia cultura y imponérsela, digamos. Quieren cambiar la cultura del pueblo que lo recibe, de la nación Sí, que lo recibe. sí, exactamente. Pero yo te recuerdo que acá, cuando hablamos de Europa, estamos hablando de naciones viejas, ¿no? Antiguas, donde hay pueblos, ¿no? Realmente en el sentido más exacto de la palabra. Hay identidades, ¿no? Y la identidad, otra vez, no es solamente cultural, la identidad es étnica también, es biológica. Estamos hablando Claro. de pueblos, ¿no? De naciones verdaderas. Y lo que pasa es que acá en Europa Occidental, se ha criminalizado la defensa de la identidad. Repito, se ha criminalizado la defensa de la identidad, porque a partir del momento en que los gobiernos, y acá se trata de una política de Estado, ¿no? Para usar una expresión que se usa tanto en Argentina, hay una política de Estado porque todos los actores políticos del sistema están de acuerdo. Es decir, que la identidad de los países europeos puede ser cualquier cosa, porque si cualquier raza, cualquier etnia, cualquier cultura, cualquier religión, cualquier origen, son todos europeos, bueno, los europeos ya no son nada, ¿no? La identidad de ser igual a uno, ¿no? Pero ser igual a sí mismo, idéntico a sí mismo. Es un problema muy serio. Uh, y, y bueno, eso explica en parte el crecimiento de algunas formaciones políticas, pero también hay que, ojo, porque el sistema, si el sistema gobierna mal, se defiende muy bien. Y siempre hay el problema de una disidencia controlada, ¿no? Porque los verdaderos defensores de las identidades están fuera del sistema, ¿no? Claro, Muchos están, está como penalizado, porque si vos defendés qué sé yo, a un musulmán, si el musulmán se defiende, está bien. Si el negro se defiende, está bien. Si el amarillo... Ahora, si vos defendés al europeo, sos un racista. exactamente, entre otros calificativos, ¿no? Entre otros calificativos. Y yo digo siempre que los demás pueblos, los que sean africanos o que sean asiáticos, no tienen problema de identidad. Ellos saben muy bien lo que son. Uno ve en África la cantidad de etnias, incluso en países que fueron dibujados, ¿no? Y, y donde se puso alguna, donde estuvieron muchas etnias, ¿no? Muchas veces enemigas, ¿no? Históricas, se pusieron todos juntos. O cuando pensamos en naciones indígenas en América y todo, ellos no tienen problema de identidad, saben perfectamente lo que son. Imagínate, por ejemplo, si no quiero dar ejemplos con mapuches y nada por el estilo, pero no sé, pensamos en los charrúes, ¿no? Ahí, uruguayos. Imaginemos por un instante que ellos tienen una reserva para ellos. Hay una parte del país donde ahí están. Imagínate, se ponen, no sé, se ponen tehuelches o se ponen de otra tribu. Ellos se identifican perfectamente, saben que no son ellos. Pero acá en Europa, el sistema hace décadas que está, um, que está destruyendo
destruyendo nuestra identidad y penalizando, criminalizando la defensa de la identidad. Nosotros no podemos tener una identidad. Así es de sencilla la cosa. Pero todo lo demás sí es posible. No podemos decir Feliz Navidad porque estamos discriminando en contra de ateos, de judíos, de musulmanes, de chinos, no sé qué. Se llegó a un punto tal de barbaridad que ya no se pueden estudiar determinados temas en las universidades, no se pueden nombrar a ciertas figuras históricas. Es algo realmente que viene en buena parte de universidades norteamericanas, ese abordaje woke, ¿no? De los que están despiertos, como vino también la teoría de género. Se está desconstruyendo todo, ¿no? Se desconstruye todo, la persona humana, el sexo, la familia, las naciones, porque ¿qué es en última instancia una nación, sino una familia de familias, ¿no? Así estamos verdaderamente en guerra acá. Claro, es que van carcomiendo todo, derrumbando todo de adentro, como si fueran las termitas que te van socavando la casa y cuando querés acordarse derrumba. Y están derrumbando la sociedad, le derrumban los valores morales, la identidad, como vos decís, etcétera. Eso es lo que está pasando, lo que ha pasado y sigue pasando y nadie atina a encontrar una solución, ¿no? Te doy un último dato, un último número de Suiza. Suiza no estuvo en el ultramar, Suiza no tuvo ninguna intervención ultramarina, y uno en el extranjero tiene una cierta idea de Suiza. Bueno, yo te digo, el 37% de la población que vive en Suiza ya es de origen extranjero. El 37%. Y bueno, y después uno intenta. Te digo una otra cosa que es muy interesante también. En Francia, hace años que se prohibían las estadísticas étnicas, ¿no? Se prohibía, simplemente. Pero la gente encontraba una solución, porque hay una enfermedad, yo no sé cómo se la llama en castellano, que es una anemia, se llama anemia falciforme, yo no sé si es drepanocitosis sería el nombre técnico. Y es una enfermedad de la sangre que ataca sobre todo a no europeos, a no blancos, ¿no? A no europeos. Entonces, existe en Francia la obligatoriedad de hacer un test con cada nene que nace, y se descubrió, los últimos números son de hace 2 o 3 años, en la región de París y alrededores, en la región de Île-de-France, ya el 80%, 79 y algo, 80% de los nacimientos ya son de no blancos, sobre todo afromagrebinos. O sea, es algo impresionante, ¿no? ¿Y qué hizo el gobierno de Macron hace 2 años? Prohibió la publicación de los números del test por la drepanocitosis. Así que ahora ya no tenemos los datos, es muy difícil obtenerlos. Así, si yo te digo que el 80% de los nacimientos de la zona de París ya son de afromagrebinos, otra vez, no es necesario ser un gran matemático para prever lo que está a la vuelta de la esquina, ¿no? No, son cosas realmente tremendas, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Sí, acá en menor medida pasa un poco lo mismo, en el sentido que
Hispanoamérica es un continente, digamos, que está formado por, por los españoles que vinieron principalmente y otras, vinieron italianos, turcos, en fin, una serie de nacionalidades. Y de indios, de autóctonos de acá, porque eso de la leyenda negra que mataron a todos es, Ah, es una leyenda que no tiene absolutamente ningún. Si vos te pones a analizar, vos por ejemplo en Perú, no sé, el 80% de la población tiene algo de sangre indígena. En Argentina, que es supuestamente un país de blanco, que siempre decían, hay un 50% de gente que tiene esa sangre indígena. Y así toda sí, Latinoamérica. México, por ejemplo, y otros países, Claro, claro. los españoles se mezclaron, digamos, con los. Y mientras los sajones en el norte exterminaron a todos los indios, incluso hasta le repartían, cuando había una epidemia de viruela, le repartían mantas para que se contagien, acá los vacunaban contra la viruela. Sí. Sin embargo, acá se dejan, digamos, Argentina en particular, vienen de todos los países. Hay entrada libre acá. Sí, es entrada libre, exactamente. Cualquiera puede venir sin ningún tipo de requisito, ni antecedente, ni nada. Viene, trabaja, estudia, se atiende en el hospital, sin que siquiera haya la misma Reciprocidad también reciprocidad entre con los esos países. países. No, 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 no. No, Por- sobre todo después de 2003, ya prácticamente, yo te diría que casi no existe frontera, ¿no? Porque entran todos de todas partes. Antes existía, yo me acuerdo, la ley migratoria en Argentina era muy clara, hasta 2003, por lo menos por lo que yo pude averiguar. Uno se permitía la entrada, la residencia en el país, si uno tenía rendimiento o tenía una pensión o sea, tenía medios independientes para mantenerse en Argentina o hacía una inversión. Era realmente alguien que hacía una inversión en el país y, y bueno, en este caso sí. Creo que había una otra condición también particular. Pero después se acabó con todo. Uno entra, sobre todo de países limítrofes y todo, uno entra tranquilamente sin problemas, sin control, como dijiste, ¿no? Uno no sabe, porque antes te exigía un montón de cosas, ¿no? Certificado de salud, de buena salud, de si tenías antecedentes penales, cosas así. Pero después, ¿no? Entra todo, ¿no? Entra Sí, todo. incluso tienen más beneficios, digamos, que los nativos, porque, por ejemplo, viene alguien, está acá 30 años viviendo sin nacionalizarse ni nada, ¿no? Tiene los mismos derechos que los demás, lo que no tiene las obligaciones. Yo, Exactamente. yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, me tocó el servicio militar y es por sorteo, viste, los números bajos se salvaban, entonces, no hacían el servicio militar. La Entonces, colimba. la Sí, colimba, ¿sí? Entonces, colimba que quiere decir corre, limpia y barre, ¿no? sí. Y dice que, entonces le pregunté a un compañero mío, che, ¿qué número te tocó? Y dice, no, yo no hago la colimba. ¿Y cómo? ¿Por qué no la haces? Porque soy español. Pero ¿y cuándo viniste vos acá? Cuando tenía 2 años. Le digo, pero escúchame, estuviste en el colegio, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, y cuando te toca hacer algo por la Argentina, sos español. ¿Cómo es la historia? Y bueno, y eso sucede absolutamente con todo, porque acá vienen extranjeros, tienen su plan social, su pase, en el
en la atención médica, Sí, universitaria, todo, pero no tienen ninguna obligación. Son sí. no, yo soy extranjero, no tengo obligación. Y yo supongo que en Europa, me parece a mí, que debe pasar algo parecido, no sé si tan irrestricto, pero Sí, acá yo te voy a sugerir, te voy a mostrar aquí otro libro de un francés que se llama Laurent Oberton, que es La France interdite, ¿no? La Francia prohibida. La verdad sobre la inmigración. Es un ladrillo, ¿no? Y él tiene números también impresionantes. Y él demuestra el costo, el costo de la inmigración, porque uno tiene siempre la idea, bueno, es una contribución. Hay una expresión que se usa mucho en Francia que la inmigración, los inmigrantes vienen a enriquecer, es un enriquecimiento cultural y económico, etc. Y él demuestra, bueno, en algunos casos particulares sí, no hay duda, pero en términos generales, como fenómeno de masa, no es. Y él demuestra acá cómo el costo financiero es tremendo, es tremendo. Él demuestra el costo mensual o anual de mantener un inmigrante, sobre todo cuando ahora entran todos como refugiados, ¿no? Refugiados. Y es interesante porque se está destrozando con la seguridad social, con el sistema médico. Los nacionales, los autóctonos van a pagar muy caro. Y hay cosas impresionantes como eh, extranjeros que vienen como refugiados y reciben casa, reciben todo tipo de ayuda. Muchos se quejan, quieren comida distinta, o incluso en muchos casos reciben uh, teléfonos celulares y después protestan. No era el modelo que yo quería algo, algo mejor. Bueno, son cosas impresionantes. Y después el autóctono, bueno, hay gente acá que trabajó toda la vida y tiene una pensión de 200 euros. Y después viene un refugiado, entre comillas. Siempre son hombres y siempre son tipos que están entre los 18 y los 30 años, ¿no? Son los refugiados, ¿sí? Y llegan de miles, ¿no? Diariamente. Y tiene un costo de 4.000 o más euros al mes, mientras un pobre viejito recibe 200 o 300 euros de pensión. Bueno, es una cosa muy interesante. Y para terminar, bueno, yo quería mostrar un tercer y último libro, que es este. El título en inglés es The Blackening of Europe, que sería el oscurecimiento de Europa o el ennegrecimiento, yo no sé si se dice así en castellano, por una investigadora irlandesa que se llama Claire Ellis. Y acá es el primer volumen de una trilogía que fue su tesis doctoral. Ella vive en Canadá y ahí ya da un tratamiento más en términos teóricos, ¿no? Una conceptualización teórica del fenómeno y de lo que está por detrás. Estudia mucho el plan Kalergi, por ejemplo, estudia la formación de la Unión Europea, que empezó con una excusa económica, ¿no? De una cooperación económica, pero que en realidad tenía un proyecto político muy claro y que fue ocultado de toda la gente. Y que ahora y ya hace años que se ven los frutos, ¿no? Es muy interesante. Son 3 libros que yo creo que son fundamentales para quien en Argentina quiere tener una idea de lo que está pasando acá. Pero siempre hay un test muy rápido, casi como el test ¿no? del coso chino este que anda por ahí, que es subir a un avión y venir acá y bajar en cualquier aeropuerto y dar una vuelta hasta la esquina, que uno ya sabe, o prender la televisión o ver una publicidad.
uno tiene una idea perfecta de lo que está pasando acá. Claro, vos te nombraste recién el plan Kalergi, y escrito en 1930 creo que fue, y vos lees eso y decís, es lo que está pasando ahora, se está cumpliendo al pie de la letra. En todos los países, porque la idea inicial, la idea de él era Europa, Claro, y también en algo que él pensaba como la Euráfrica, Euráfrica. Y él pensaba, bueno, atribuía al europeo, a los blancos en general, todos los males del mundo, todos los males de la historia, la esclavitud, las guerras, la opresión, todo, todo, todo. Entonces, la solución, ¿cuál era? Acabar con el blanco. ¿Pero cómo? Mezclándolo, mezclándolo de una cierta forma y creando un tipo híbrido que sería el blanco con el negro y con el asiático, crear algo así distinto. Él tenía sangre japonesa también, ¿eh? Una cosa interesante. era, y bueno, y eso es una lucha que viene de hace 2000 años, no viene de hace un siglo, ¿no? Ahora, vos decís eso y sos si alguien dice eso, es un racista, un discriminador, o sea, no podés no podés tener una defensa de lo propio porque son discriminador. Acá se puede ir en cana, por eso, ¿eh? Acá se puede ir en cana. Ah, es algo realmente tremendo. En Inglaterra, por ejemplo, si uno está en un pub, en un bar, en un restaurante, charlando con un amigo, no sé, hablando, así como estamos hablando acá y diciendo ciertas cosas, basta con una denuncia verbal, y el tipo va a tener problemas. Pero pasa lo mismo ya en otro tema, en el tema de la teoría de género o la ideología de género, como dicen, ¿no? Por ejemplo, incluso en Alemania, por ejemplo, hay muchos padres, normalmente son católicos, es más gente del sur, que no permite que sus hijos de 6, 7, 8 años vayan a las clases de sexualidad o de género, donde les enseñan las barbaridades y perversidades. Entonces, ¿qué pasa? Los padres van a la cárcel 40 días. Primero, el padre o la madre, después de 40 días, vuelven y se llevan el otro para que los hijos no estén solos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es Bueno, es una barbaridad. Ya no puedes decidir si tu hijo chico en la escuela debe aprender perversidades, ¿no? Es una cosa tremenda. Acá se vive en una tiranía, es la verdad, ¿no? claro, han impuesto esa tiranía de formarte la cultura y vos no podés reaccionar contra eso. Ahora decime, Y, Marco, ¿vos le ves alguna solución a esto? Leonardo, yo voy a ser muy, no, muy crudo con lo que voy a decir. Yo creo que acá esto solo se cambia uh, con una, con una guerra, ¿eh? Esto solo se cambia con algo muy fuerte, ¿eh? Con violencia. Yo no sé de qué lado, pero yo no veo realmente cómo que esta situación puede cambiar. Yo veo que tal vez una reacción venga más de Europa Oriental, de Europa más bajo la influencia rusa, por ejemplo, ¿no? Rusia de Rusia, ¿no? Y donde todavía hay resistencia, donde todavía se defienden la identidad, se defiende la familia. Porque acá en Europa Occidental, como dice eh, Juan Manuel de Prada, el escritor español, él ya no dice Europa Occidental, él le dice el pudridero europeo, porque es un pudridero realmente. No hay reacción ninguna acá. O sea, hay
alguna reacción en algunos países, pero nunca se concreta, ¿no? Nunca se concreta. El sistema está blindado, ¿no? Uno ve en Francia, por ejemplo, yo tengo muchas reservas, ¿no? A la conducción de Marine Le Pen, por ejemplo, y ahora apareció un otro candidato que era un periodista, que es un judío de Argelia, que se llama Eric Zemmour, y que está haciendo una gran conmoción en este momento, porque él es un apasionado de Francia, de la Francia auténtica, de la Francia profunda, y bueno, se asimiló perfectamente ahí y defiende cosas que los franceses tendrían obligación de defender, ¿no? Tendrían la obligación de defender. Pero no sé hasta qué punto se llega, y después no, el sistema está blindado. En otros países los pocos focos de resistencia o de personas que intentan llevar adelante alguna reacción, o son cancelados, como se dice ahora, cancelados de los medios totalmente, o están en la cárcel, como hay varios casos, varios casos. La gente que sigue las redes sociales se da cuenta de que mucha gente que tenía una intervención importante desapareció de los medios, desapareció totalmente. Tuvieron así Claro, como una muerte social, ¿no? De los medios sociales. claro, te censuran totalmente. Yo he subido algunos videos a mi canal que directamente lo subí y lo bajaron en el acto, incluso me castigaron el canal, porque no podés disentir en nada de lo que... Ahora, yo la única esperanza que tengo, porque esto veo que es como una olla a presión, ¿no? O como un enfermo que está decaído, y por ahí tiene una reacción y sale a flote, porque si no, termina en el cementerio. Sí, pero va a ser algo fuerte, va a ser algo... Sí, claro, tiene que ser una reacción fuerte. Porque... una reacción muy fuerte, porque así por las buenas no me parece que vamos a llegar a ningún lado. O, bueno, y si no se hace nada, vamos a seguir bajando, ¿no? Bajando, Yo bajando. la esperanza que tengo que si vos a lo largo de la historia ha habido muchas veces que ha habido un grupo que ha estado por dominar el mundo y ha tenido una reacción y ha tenido que hacer marcha atrás. Cada tanto siglo, en el 1300, en el 1500, en el 1700 con la Revolución Francesa, etc. Siempre están a punto de dominar el mundo y una reacción los vuelve para atrás. Esa es mi única esperanza, que no... Sí, sí, otra razón también, o otra observación, es que la cosa no está aún peor, parece difícil imaginarse, ¿no? Pero no está aún peor porque los que mandan realmente, también hay facciones y también hay pugnas entre ellos. Claro. Porque si fuesen unidos o si fuese algo monolítico, bueno, esto ya hubiera explotado hace mucho, ¿no? Hace mucho. Sí. Así que bueno, Marcos, yo no sé si vos querés agregar algo más. No, sobre el tema, ¿no? Sobre el tema este migratorio, es realmente el tema del momento, ¿no? Me parece, acá. Bueno, yo te invito a que otro día, un día de estos cualquiera, nos pongamos de acuerdo y hacemos algún otro tema. Con todo gusto, un gran gusto, Leonardo. Interesante, que vos tenés unos cuantos, sos un gran intelectual y bueno, te aprecio mucho. Así Sí, que va a ser un gusto volver a gracias. Conversar de nuevo. Muchas gracias, Leonardo. Cinco colores tiene
la luna al agua, que digo la luna al agua. Azul, blanco, amarillo, rojo, escarlata, que digo la luna al agua. Yo he visto un ciervo herido bañar su frente, que digo bañar su frente. Restregarse en su sangre, darse a la muerte, que digo bañar su frente. Y este es el triunfo, niña, de los varones que dicen sus intenciones. Yo no soy de estos pagos, soy de los lobos, que digo soy de los lobos. Yo no vivo con nadie, yo vivo solo, que digo soy de los lobos. Yo no soy de estos pagos, soy de matanza, que digo soy de matanza. Soy viejo colorado de vincha y lanza, que digo soy de matanza. Y este es el triunfo, niña, del tiempo y rosas, que vivan las buenas mozas.